Soy Miguel Agustín López Moreno, soy de Puebla, estudio Ciencia Política en la UNAM. Tengo 22 años y bueno, aquí estamos. Eso fue algo que primero salió como un tipo punchline por la efervescencia de lo que pasó con Peña Nieto, porque obviamente había ya cierto un enojo generalizado por el hecho de que se decía que Peña Nieto iba a ganar. Yo creo que eso al principio fue como una forma de decir anti-Peña Nieto. Luego llega la organización de la coordinadora interuniversitaria, luego se pasa al hecho de que se va a convocar a asambleas por universidad. Universidades grandes como la UNAM o el Poli pues tienen que organizarse por facultad. Y obviamente es un tema que se discutió muchísimo. O sea, la primera, segunda asamblea, en el caso particular de la facultad de donde yo vengo, pues obviamente fue un tema que se discutió muchísimo. Había gente que desde que se quería declarar pro un partido, anti todos los partidos, ¿no? Y obviamente son posturas, ¿no? Y al final se decidió que sí iba a haber una postura, ya se dijo ampliamente que anti Peña Nieto no significa anti Enrique Peña Nieto, que significa anti lo que representa la reproducción de un sistema político que ha significado muchísimos deterioros democráticos en el país y que se considera que la manera en la que se ha construido el regreso del PRI no ha sido a partir de lo que se supone que debe de ser la alternancia. Y a partir de eso que se dice, se está volviendo a reproducir el mismo sistema político de siempre por parte del PRI, también por parte de los demás partidos, ¿no? O sea, yo tengo clarísimo que ser apartidista no significa no ser afín a ningún partido. O sea, eso lo tengo clarísimo, lo tenemos muchos clarísimo. Pero finalmente hay un entorno de practicidad, ¿no? Y de alcance. Que tú, si lo llevas afuera, hay gente que de verdad, la asociación que tiene es esa. Si tú te declaras a favor de un partido o a favor de un candidato, ¿qué es lo que en teoría debería de ser la política mexicana? Sí, ese es el escenario ideal. Que tú puedas decir un día, como grupo de personas o como grupo de gente de la sociedad civil, en este momento coyuntural, la persona que mejor nos puede representar es tal. El problema es que no estamos maduros lo suficientemente para poder asumir una posición así. También tenemos que ser responsables con la practicidad en lo que implicamos como movimiento hacia la sociedad civil. La sociedad civil nos puede simplemente, si nos declaramos a favor de un candidato o de otro, puede decir son perredistas o son panistas o son priistas, y eso te tumba mucha credibilidad social. En el fondo sabemos que eso sería lo ideal, pero en lo práctico sabemos que todavía no existe esa asociación y esa madurez política para entender que declararte a favor de alguien no significa ser ese partido. Y lo vivimos a diario cuando en una elección nos declaramos a favor de alguien, nuestro entorno inmediato, o por broma o por en serio, finalmente te acaban asociando con ese partido y tú dices, no, espérate, no lo soy. Pero es muy difícil quitar esa idea todavía. Obviamente es una encrucijada difícil saber que Peña Nieto puede ganar, pero finalmente tienes que seguir la acción y no puedes declararlo fracaso. Porque en un tiempo tan corto que el movimiento puede ir de un mes a un mes 15 días, es muy difícil establecer una acción que logre socializar con todos los argumentos que conlleva socializar el hecho de decir hay que votar libremente, porque no, o sea, uno no socializa que no se vote por Peña Nieto. Lo que está socializando el movimiento es que hay un voto libre y responsable. Y si alguien decide que va a votar por Peña Nieto porque se considera informado, libre y porque considera que de verdad es su candidato, pues finalmente el trabajo va a estar en otro lado, ¿no? Y va a tener que seguir. Creo que en la actualidad, cuando se habla de democracia, se pierde la idea del pueblo. Hoy hablar de pueblo es hablar de populismo. O sea, estamos en la política mexicana es tan institucionalizada y de tantas formas de cierto respeto que ya hablar al pueblo es decir populismo, ¿no? Y no, o sea, finalmente democratización de los medios es eso, volver a poner a los medios de comunicación en un papel de más amplitud, es hablar de radios comunitarias, de hablar de radio pública, sí, hablar de una licitación más amplia de los medios de comunicación. Está el tema del internet, ¿no? Con el que nos vimos en problemas en el mismo debate, ¿no? Que la red se cayó y es donde queda reflejada la gran ausencia de una conexión importante en México, ¿no?
Y sí, sería interesante ponerlos, ¿no? El problema es que en este doble papel que juegan los concesionarios, finalmente no son actores políticos, ¿no? Y a mucha gente se le olvida que sí, ciertamente sí están obligados a responder a la licitación que tienen por parte del Estado, pero finalmente ellos dicen, no, somos empresarios, somos personas del ámbito privado, no tenemos la obligación de por qué discutir, a pesar de que se han querido mostrar un poco más abiertos, ¿no? Pero también es llevarte un poco a su terreno. Finalmente, Televisa es una forma de generar una válvula de escape, ¿no? Y lo que hizo Salinas Pliego también en el segundo debate. Son formas de decir una válvula de escape porque sí hubo una cierta presión en cierto momento. Pero creo que sí es un gran reto para el movimiento ponerlos a hablar, ¿no? Creo que el 2 de julio va a amanecer con muchas dudas y también con muchas certezas, ¿no? Por un lado, porque la efervescencia te hace que participen más personas, ¿no? O que se involucren más. Eso es inevitable. Cualquier cosa se va diluyendo un poco en el espacio del tiempo. Ahorita lo vemos, no son lo mismo los reflectores que se tenían hace 3 semanas a los que se tienen ahora. Es algo con lo que tienes que vivir con los aspectos que van a golpearte como movimiento, tienes que saberlo sobrellevar. Y es el gran reto, ¿no? Primero porque tienes que definir cuál va a ser tu próxima agenda, que queda claro que el movimiento va a seguir, que la agenda va a seguir siendo la misma. La democratización de los medios no se dio porque Calderón ya promovió la tercera cadena, la licitación que va a pasar. O sea, no puedes decir ya, acabó. Y sí, gana Peña Nieto, pero los medios siguen ahí. Y el problema de los medios sigue ahí. Porque tenemos muchos años de no hacer las cosas como deberíamos de hacerlas. Creo que tenemos un compromiso ahora, porque si no lo tenemos ahora, difícilmente lo vamos a tener después cuando crezcamos y asumamos otras responsabilidades. Pues creo que somos los actores con más posibilidades de introducirnos a la política de manera interesante, sin caer en la política institucional aburrida y descafeinada que actualmente tenemos frente a nosotros.